Ya son los días de muertos y es tiempo de darle voz a los tecolotes. Hola, bueno, resulta que por estas fechas de finales de octubre y principios de noviembre, aquí en México celebramos el Día de Muertos. Ponemos ofrendas, fotos, comida, deliciosa comida, y a través de todo ello recordamos y celebramos la presencia de quienes ya no están. E inevitablemente en estas fechas también contamos historias sobre las cosas que parecen trascender lo natural de este mundo, historias sobrenaturales. Y creo que es el momento perfecto para platicar de uno de los grupos de aves que a lo largo de la historia y por diferentes culturas ha sido asociado con la muerte, con lo sobrenatural y con un montón de estas cosas. Me refiero, por supuesto, a los búhos y tecolotes. En muchas tradiciones orales de diferentes pueblos del mundo, estas aves de la familia Estrígide han sido relacionadas con el inframundo, con la brujería, con la muerte y con temas similares. Y para entender por qué esto parece haber sido una constante a lo largo de las distintas culturas humanas, hay que fijarnos en algunas características que tienen estas aves, que son bastante inusuales. Si quieren profundizar un poco en las características de los búhos y lechuzas, que son aves similares pero diferentes, les dejo un video por aquí arriba que hice hace algunos años, pero que creo que es bastante útil. Ahora sí, en general hay algunas cosas que son muy particulares de los búhos y lechuzas y que han hecho que la humanidad en general los haya observado con curiosidad, con reverencia y con cierto temor desde el inicio de los tiempos. Primero que nada, son aves nocturnas, es decir, salen de noche, están activas en la noche cuando el ser humano no puede ver, es un terreno extraño para nosotros. En segundo lugar, también se ocultan, desaparecen durante el día, usualmente se esconden en árboles densos, en huecos en los árboles o en construcciones abandonadas. Y en realidad pareciera como si al salir el sol, de repente estas aves desaparecieran, como si se fueran a algún otro lugar donde nosotros no las podemos encontrar. Y vaya que no las podemos encontrar, miren que buscar búhos siempre es difícil. Por otro lado, los búhos son depredadores silenciosos. Sus plumas de vuelo están adaptadas para no hacer ningún sonido mientras vuelan en la noche. Esto es, al fin y al cabo, un producto de largos años de evolución y adaptación al entorno nocturno, al entorno sin luz, en donde las presas que cazan los búhos, como podrían ser algunos pequeños mamíferos, ratones, etc., tienen un oído muy fino y muy sensible. Y finalmente, algo también muy importante es que las vocalizaciones de los búhos son muy particulares y suelen recordar a carcajadas, a risas o a gritos en la noche. Entonces, imagina por un momento un mundo sin luz eléctrica, sin luz de gas, donde las únicas herramientas que tenían las distintas culturas humanas para ver en la noche eran las antorchas que se apagaban y la luz titilante de las estrellas y la luna. Imagínate ir caminando por una vereda en solitario en la oscuridad y mirar un ser que vuela sin hacer ningún sonido, casi como si fuera un fantasma de grandes garras que quién sabe a dónde se dirige a comer. Imagínate ver un ser así que desaparece con la luz del sol, que además, cuando canta, parece que grita o parece que ríe. Y además, si te llega a mirar a los ojos, es como si algo parecido, pero a la vez muy diferente a ti, con dos ojos de frente y una cara redonda, te mirase también. No es de extrañar que los búhos comenzaran a ser la base para muchas creencias, leyendas y supersticiones. Y por supuesto, se les atribuyeran también poderes sobrenaturales. Es que son tan poco parecidos a los humanos que aquellas primeras culturas poca cosa podían hacer más para explicar su extrañeza. Así, a través de distintas culturas a lo largo del mundo, los búhos han sido considerados seres, por ejemplo, sabios, como en el caso de los mochuelos de la diosa Atenea en la antigua Grecia,
que por cierto, el nombre del género Athene para los mochuelos viene precisamente de esta relación de estas aves con la diosa Atenea en la antigua Grecia. Por otro lado, en algunas culturas del continente americano y me parece que de las islas de Hawái, los búhos también representaban las almas de los fallecidos. Y claro, las asociaciones de estas aves con estos entornos sobrenaturales han permeado hasta la cultura popular moderna. Uno de los grandes ejemplos es Harry Potter y su lechuza, que en realidad no es lechuza, que es un búho nival, un Bubos scandiacus, que se llamaba Hedwig. Se llamaba porque, spoiler, se murió en el último libro. Todavía no lo supero. O también, por ejemplo, la corte de los búhos en los cómics de Batman y la serie de libros y la película que salió de los guardianes de Ga'Hoole. Y de una forma bastante interesante, incluso la palabra latina antigua que da origen a estrigiforme y estrígide, los dos términos que usamos para referirnos tanto a la familia como al orden en el cual se encuentran los búhos, también deriva en nombres para criaturas mitológicas que salen en la noche. Tal vez una de las más famosas es la estrige del folclore del este de Europa y que se ha pasado a la cultura moderna, dado que es uno de los monstruos con los que tienes que luchar en el videojuego de Geralt de Rivia, en el videojuego de The Witcher, y que también aparece en la serie y en los libros. Y con todo esto que les he contado, no es ninguna sorpresa que también en muchas tradiciones orales de distintos pueblos y regiones de México se considere que el canto de los búhos y tecolotes anuncie muerte o desgracias. Y aunque de inicio esta superstición nos pueda parecer un sinsentido en estos tiempos modernos, hay una posible explicación que tiene un trasfondo mitológico y cultural. Personalmente considero que entender este posible origen, y digo posible porque puede haber muchos dependiendo de las distintas tradiciones orales, nos puede ayudar a entender cómo es que otras personas con diferentes creencias a la nuestra entienden a las aves, entienden a la naturaleza y por ende cómo podemos nosotros establecer una comunicación para cuidarla mejor de alguna manera. Así pues, resulta que entre las culturas prehispánicas que existieron en lo que ahora es México, y en particular en lo que ahora es el centro de México, existieron algunas deidades que tenían características de búhos. En particular, hubo una de ellas que se llamó Tlacatecolotl. Era el nombre de este dios. Un nombre cuya traducción aproximada del náhuatl quiere decir el hombre tecolote, el hombre búho, donde Tlacatl quiere decir hombre y tecolotl quiere decir búho. Y si estás viendo este video desde México, sabrás que la palabra tecolote, que todavía se usa en algunos lugares para referirse a los búhos, viene del náhuatl, tecolotl, aunque ahora muchos la usan para referirse solamente a los buitos más pequeños. En realidad, es correcto usarla para referirnos a todos los búhos. Todos son tecolotl. Se contaba que este ser, el hombre tecolote, un ser mitad hombre, mitad búho, salía por las noches. Era patrono de los brujos y hechiceros y además, cuando salía y gritaba, sus grandes voces anunciaban desgracia o muerte para quien le escuchaba. Algo así como, te vas a morir. No tenía muchos amigos Tlacatecolotl, la verdad. Pero bueno, para ser honestos, en algunas otras tradiciones orales que todavía se conservan, a Tlacatecolotl no le va tan mal. En algunas historias, él participó activamente de la creación del mundo, se casó con la luna y terminó teniendo a los búhos como sus mensajeros, como sus ayudantes. Además, en los códices prehispánicos, la representación de estas entidades con forma de búho era muy particular. Se les representaba usualmente sentados, mirando de frente con esa visión binocular que tienen los estrigiformes y en muchos casos se les representaba con cuernitos.
unos cuernitos que podrían recordar a esos pequeños penachitos de plumas que tienen algunas especies de búhos. En particular, por ejemplo, el búho virginianus, el búho cornudo, que es una de las especies de búhos más grandes de México, una de las más extendidas y probablemente una de las que las antiguas culturas mexicanas se toparon en los inmensos bosques y planicies de su tiempo. Posteriormente, a través de los procesos de evangelización que ocurrieron después de la conquista militar de lo que ahora es México, los evangelizadores usaron esa figura de Tlacatecolotl, entre muchas otras, para hacer un símil, para hacer una analogía del concepto del mal cristiano. Y bueno, era bastante útil esta representación. Digo, un ser oscuro, patrono de los brujos y hechiceros, que anuncia la muerte, que tiene una apariencia bestial incluso y que además tiene cuernitos. Y de hecho, en los primeros catecismos ilustrados que seguían todavía las formas de interpretar las imágenes que tenían los códices prehispánicos, la figura del mal se representaba precisamente como un ser que mira de frente y que tiene cuernitos, como las representaciones de Tlacatecolotl. Así, a lo largo del tiempo y de los muchos años, Tlacatecolotl y con ello los búhos y tecolotes de carne y hueso pasaron a ser un símil de la maldad en muchos casos o de la oscuridad. Y la idea de que los tecolotes y los búhos con su canto anunciaban desgracias o muerte fue permeando en el imaginario popular mexicano hasta llegar a nuestros días. Y bueno, pues aquí viene la parte triste porque a consecuencia de estas supersticiones, muchos búhos de carne y hueso pues han perdido la vida. Pues la gente los mata por creer que anuncian la muerte. Pero ¿cómo será que la muerte de un ser inocente te salve de tu propia muerte? Eso es un sinsentido. Solo la vida puede conservar la vida. Estas aves son increíbles y al fin y al cabo terminan estando más cerca de la vida que de la muerte. Aunque de apariencia superficialmente distinta, en realidad los búhos y los humanos son más similares de lo que uno podría pensar. Sí, tal vez miran al mundo con ojos de color diferente a los tuyos, pero sienten el viento y el frío bajo tus alas como tú lo sientes bajo tus brazos. Vuelan bajo la luna como tú caminas bajo el sol. Y cuando es temporada, cantan para hablarse, para comunicarse entre sí las cosas de su vida y del monte, así como tú, con tu voz, hablas y cuentas las cosas que te pasan, caminando por este mundo como ellos. Mensajeros de la muerte, tal vez, pero solamente de la muerte de los ratones que se comen. Los búhos o tecolotes están perfectamente adaptados a un mundo completamente diferente al nuestro, a un mundo de oscuridad y de sonido, de estrellas y luna. Un mundo que durante mucho tiempo, antes de la luz eléctrica y la de gas, no podíamos percibir como nuestro. Y a la luz de las incontables antorchas que los seres humanos fueron quemando a lo largo de su paso por la Tierra, este mundo se cruzaba pocas veces con el nuestro. Y en la mayoría de las ocasiones era un entorno hostil, oscuro, peligroso. Y por tanto, las criaturas que allí vivían también tenían, para los distintos imaginarios humanos, muchas veces estas mismas características. Pero ahí están, y los búhos, más allá de ser seres hostiles, oscuros o peligrosos, en realidad son bastante buenos amigos. Pueden llegar a ser efectivos controladores de plagas y algunas otras especies sirven como indicadores de la calidad de un ecosistema, porque solo están presentes en los sitios donde hay un hábitat muy bien conservado. Por ejemplo, el búho leonado o Strix fulvescens, que depende de los bosques templados muy bien conservados del sur de México y que yo nunca he visto.
Y bueno, considero que si bien es necesario y fundamental educar a la gente acerca de estas características biológicas y ecológicas que hacen de los búhos seres fascinantes, considero también que entender los orígenes, los posibles orígenes de estas supersticiones acerca de búhos y en menor medida lechuzas, que también tienen su tema, pero lo tocaremos en otra ocasión, nos puede ayudar mucho más a poder hacer una comunicación efectiva. Y es que no creo que podamos llegar y señalar con el dedo desde el privilegio de la modernidad a aquellas personas o grupos que tienen estas creencias y tacharlos simplemente de ignorantes o barbáricos o atrasados o cualquiera de estos adjetivos que he escuchado muchas veces, incluso en campañas de educación. Finalmente, creo que si queremos construir nuevas maneras de acercarnos y acercar a otros a la naturaleza, tenemos que hacerlo primero con respeto, escuchando a los otros y a partir de ahí construir nuevas historias, construir nuevas formas de contar la vida y la obra de los señores de la noche, de los tecolotes, de los búhos, de aquellos seres que viven en un mundo tan igual y a la vez tan diferente al nuestro. Historias nuevas, historias que le den una nueva voz a los tecolotes. Y bueno, espero que les haya gustado esta historia. Para quienes son veteranos del canal sabrán que este no es un video original, es un remake de uno que hice hace muchos años en los primeros tiempos del canal con el mismo tema, pero que ahora pues ya tenemos un poco más de calidad a la hora de hacer los videos. Así que espero que les guste mucho esta versión. Como siempre, muchas gracias a los Patreons, a los miembros del canal y a todos aquellos que apoyan de una u otra forma este proyecto de historias de aves. Y bueno, no queda más que decirles que si les ha gustado esta historia, cuéntenla. Cuéntenla para darle voz a estos seres que muchas veces son incomprendidos. Y sin nada más que decirles, más que se suscriban al canal, denle like, compartan y todas esas cosas, nos vemos. Muchas gracias y para los que están en México, feliz Día de Muertos. Esperen, que ya dieron la despedida. Mi sombra de carne nunca me deja terminar. Bueno, nos vemos. Yo me despido. Hasta el próximo año.